para que ellos fueran los únicos en el lugar. Aparte, Listo, si quiere apagamos el micrófono, por favor. Muy bien. Bueno, muchachos, tanto para los que están en sala, muy buenos días. Para los que me vayan a ver en la grabación después, pues les deseo buenos días o buenas tardes a la hora en que puedan ver esta grabación. Vamos a dar inicio a nuestra segunda web conferencia de la tarea número 3. Es muy interesante, es muy buena esta actividad. Lástima que no puedan estar en sala muchos porque vamos a ver cosas súper interesantes. Necesito que pongan bastante atención en la temática del día de hoy, porque de esta temática depende el resto de las tareas. Sé que algunos han hecho sus actividades muy juiciosamente, algunos han bregado un poquito, pero como les dije, uno da ciertos lineamientos básicos y muchas cosas se encuentran en YouTube como apoyo, hay muchos tutoriales, muchos ejemplos más la presentación del día de hoy que les va a servir como ejemplo. Entonces, fundamental que pongan mucha atención. Voy a compartir pantalla, perdón, voy a apagar la cámara para que no nos vaya a afectar la señal. Voy a compartir pantalla y vamos a mirar, vamos a irnos primero que todo antes de entrar a la presentación, nos vamos a nuestro curso, a mirar la actividad. Perdón, vamos a entrar al campus. La idea es que podamos entender qué es lo que nos pide el ejercicio dentro de nuestro proceso. Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? Pregunto los que están en sala. Brian. Señor, señor. Perfecto. Entonces vamos el curso, vamos a mirar la actividad. Vamos al curso Lenguajes de Programación. Estén muy pendientes, muy atentos. Al entorno de aprendizaje. Actividad número 3. Se llama Conectando los datos. Vamos a mirar la guía de la actividad, de lo que hay que hacer. Muy claro. ¿En qué consiste la actividad? Muy sencillo. Se llama etapa 3, Conectando los datos. Fíjense que aquí ya nuestra forma de trabajar la ingeniería, en especial la tecnología en desarrollo de software, cambia el concepto de que no es simplemente desarrollar aplicaciones en un front-end, sino que también entra a jugar el backend, o sea, las bases de datos. Por eso es tan importante la opción que dice conectando los datos. Esta actividad vale 110 puntos, termina el 14 de abril, hay que estar muy pendiente, tenemos buen tiempo para hacerlo. Aprovechemos esta Semana Santa para aprovechar y hacer el ejercicio. ¿En qué consiste? Construir una aplicación de software orientada a escritorio, como hicieron la anterior, con conexión a la base de datos. Fíjense que se diferencia con respecto al anterior, que estés conectándonos con la base de datos usando C#, más otros elementos de desarrollo que ya los vamos a ver. Entonces aquí hay una serie de ejercicios que ustedes tienen que seleccionar uno de ellos. Hoy voy a hacer la simulación de uno y ustedes tienen que investigar y complementar el otro. Entonces, dentro de la fundamentación que vamos a ver, les va a quedar la facilidad de hacerlo. Lo único es que tienen que investigar, por ejemplo, algunos componentes como, por ejemplo, ejecutar un sonido o un video y almacenarlo en la base de datos, que son cosas que se encuentran fácilmente consultando ya sea en la internet o en documentos o en libros o por la inteligencia artificial o por muchos temas donde son hoy en día fuentes, pues no para copiar y pegar, sino para que lo ayuden a uno a entender los elementos de desarrollo. Entonces, dice la actividad consiste en que la empresa Nuevo Horizonte, que es una empresa ficticia, requiere 5 aplicaciones de software de tipos Windows Phone, como los que hicimos en la actividad 2, con la siguiente descripción. Entonces aquí está un directorio telefónico, aquí explica que hay que hacer un CRUD, que ya les digo de qué se trata. El segundo es hacer un álbum fotográfico empresarial. Aquí hay unas indicaciones, hay que leer muy bien esto, hay que hacer un gestor de videos, hay que hacer un gestor de audios interinstitucionales, hay que hacer un gestor de actas escaneadas y hay que elegir uno de ellos, ustedes deben elegir de acuerdo al orden en que ustedes van llegando. Dije, yo elijo tal, que quieran hacer. No pueden haber dos duplicados. El primero que elija es el que queda con ese. O sea, si yo fui el primero que dije de hacer el video o capturar videos, es o el de sonidos o el de cualquiera de los que sea, es el que se desarrolle. Entonces hay que elegir una de las 5 secciones expresadas en el foro del desarrollo de la actividad con el fin de que el estudiante que ingrese posteriormente elija
de la restante. La finalidad consiste en ¿qué? Leer los recursos bibliográficos de la unidad 2, fuentes propias sobre SQL, sentencias de crear bases de datos. Esto sí que es importante. Hay que saber cómo se crea la base de datos. Son cosas que hay que leerlas y no es difícil. Las tablas, la lógica lo vamos a ver, pero de todas maneras hay que leerlo, la inserción, modificación, creo que es un CRUD. Hay que leer sobre ADO.NET, todo esto, y hay que mirar este referente dentro de dataset, haga búsqueda de la red, preferiblemente los documentos de MySQL, en este de MySQL y averigüe el MySQL client. Ya les digo esto en qué consiste. En este sitio hay que descargar un cliente, o sea, hay que descargar un componente para que podamos conectarnos a la base de datos dentro de Visual Studio. O sea, no es simplemente entrar a Visual Studio como hicimos la vez pasada, sino que ahora hay que, además de que nos creamos un formulario y unos botones, tenemos que crear una conexión con un cliente que es MySQL, que es el motor de la base de datos que vamos a trabajar, para que podamos hacer creación de tablas y conectarnos con C#. Esto es importante que lo tengan en cuenta, hay que seguir estos lineamientos. Tercero, participar en el foro de la actividad para dar respuesta a las siguientes preguntas. Entonces, hay que hacer estas preguntas, como hicimos en la sesión pasada, no dejar para última hora, hay que distribuirse, responder al foro, no es que decir, hago un trabajo y dejo ahí en el foro, ahí dejo mi, no, hay que participar y decir, mire, ado.net es tal cosa, cada uno escoge lo que iban retroalimentándose. Esto es importante, por eso participar en el foro de la actividad, dando respuesta a las preguntas, por lo menos 2 respuestas a los compañeros, ¿correcto? Perdón, hago aquí una validación que me esté grabando bien, sí, para que no tengamos, porque sus compañeros, los que vayan a ver la grabación, no tengan ningún inconveniente. Hay participación en el foro de la actividad para dar respuestas a esto, como les digo. Hay que revisar el lobby, desarrollar la aplicación que eligió, como lo dije, y compartir la solución en el foro de actividad con el fin de todos conozcamos el manejo de los diferentes controles. Les voy a pedir, al igual que hice la actividad anterior, estas aplicaciones son un poco pesadas al desarrollarlas, y más si tienen ejemplos de video, sonido. Hay que crear la aplicación y subirla por el Drive, o sea, crearlas allá y me generan el Drive, tener que tengan mucho cuidado con los permisos, que me den permisos para que yo pueda descargar la aplicación y ejecutar y revisarla. Pero adicional a eso, lo que yo quiero decirles, y vuelvo y se lo reitero, para facilitar tanto suyo como mía de calificación como estudiantes y yo como docente, es que me hagan un videito de 2 o 3 minutos explicando la aplicación. Eso me facilita mucho. ¿Por qué tienen que hacer el video aparte de la presentación? Porque ustedes tienen que tomar pantallazos de la aplicación. Porque hay veces me tocaría de cada uno de ustedes crear la base de datos, crear las tablas. Eso es muy complejo. Lo que yo hago es mirar, ustedes tienen que adjuntar el script de generación de la base de datos, porque a mí me toca uno por uno, pero si ustedes me facilitan el video de explicación del código más la ejecución, sería excelente, aparte de que el documento tienen que pegar los pantallazos de ejecución y de resultados. Por favor, tengan en cuenta esto, porque esto depende mucho de su calificación. Espero que en la actividad anterior lo hayan hecho, con el videíto, porque a muchos me dan la aplicación y resulta que tienen alguna imágenes en otra carpeta y ya me saca error. En este momento me encuentro calificando esa actividad 2, entonces espero que lo hayan hecho, porque si no, les empiezo a mandar respuesta de que no funcionó, de que les faltó tal cosa y les afecta el proceso. Entonces tengan en cuenta estas recomendaciones. Para el desarrollo de la actividad, tengan en cuenta consultar la agenda, documentarse las temáticas, elegir con las respuestas con 2 compañeros, o sea, hay que socializarse, hay que intercambiar ideas con 2, elegir una aplicación que va a desarrollar y avisar al foro de la actividad. Esto es individual, esta parte de elegir una aplicación. La de las respuestas, si son entre 2 compañeros, el grupo consolida un documento que contenga la conclusión, las preguntas debatas en el foro y el estudiante la envía por el entorno de evaluación. ¿Qué se debe tener? Enviar el archivo comprimido de los documentos de Visual Studio que permiten la revisión del producto. En este caso es necesario adicionar capturas de pantalla, ojo, como lo dije, que evidencian el funcionamiento, pero por favor me le adjuntan un link a un video en YouTube o lo como quieran hacer. Eso sería básicamente pues aplicar las normas APA. Hay que seguir los lineamientos de lo que diga la guía y escoger el ejercicio y hacer de acuerdo a lo que se diga. Entonces, eso en cuanto al ejercicio. Voy a dar la explicación del día de hoy. Perdón, tomo aquí agua porque es que estaba anteriormente en otra web conferencia, entonces estoy un poco
reseco. Por la Semana Santa me tocó hacer 2 webconferencias el día de hoy, pero no hay problema. Esta es la más fuerte porque es más compleja y más interesante. Está con algoritmos anteriormente. Muy bien, sigamos con la presentación. Vamos a ver como agenda el día de hoy la creación de un CRUD, las bases de datos MySQL, la instalación del One Server, que son elementos para que funcione. Espero que me entiendan. Los que están en sala puedan preguntarme y los que no, pues después me contactarán por el correo, por el team interno, si tienen alguna inquietud, aunque trataré de ser lo más explícito y claro posible. Vamos a hacer acceso al PHPMyAdmin, a la interfaz de creación de base de datos y tablas y la creación del CRUD, un CRUD con ejemplo completico, para que digan, uy, el profe nos enseñó completo. Ya lo que tengo que hacer es como le meto un video, un sonido, que eso lo encuentran en la nube, o por YouTube, o buscando grupos de desarrollo en C#, como creo una imagen para capturar en MySQL. Si siguen eso, ustedes buscan y ahí encuentran los ejemplitos y lo implementan lo que voy a enseñar. Vamos a empezar diciendo que es un CRUD, porque al fin y al cabo, todo gira en torno a que vamos a hacer una aplicación que tiene que ver con una base de datos, que se llama conectándonos con las bases de datos para hacer un CRUD. El concepto de CRUD está estrechamente vinculado a la gestión de datos CRUD. Hace referencia a un acrónimo que es el que resume las primeras letras de las 4 operaciones fundamentales de aplicación persistente de las bases de datos, como cuáles. Perdón, voy a activar aquí el puntero. Tenemos crear registros de la base de datos, leer, actualizar y borrar. Por eso se llama CRUD. CRUD. Crear, leer, create, read, update o delete. Entonces, nosotros vamos a hacer en nuestro ejercicio, para cualquiera de los 3, vamos a hacer esto. Vamos a crear datos, vamos a leerlos, vamos a actualizarlos y, ¿por qué no?, borrarlos. Pero adicionalmente a esto, muchos de ustedes van a escoger uno que entre esos datos van a meter un video, una imagen, un sonido o lo que quieran. Esa es la parte que es parte investigativa, porque tampoco la tarea les voy a explicar en la web conferencia cómo se hace todo. Yo les doy el elemento más importante, que es como el 70% del desarrollo. 30% es crear los elementos adicionales que pide el desarrollo. Entonces, miremos. CRUD resume las funciones requeridas por un usuario para crear registros, gestionar datos, varios procesos de gestión de datos. Dichas operaciones están específicamente adaptadas a los requerimientos del sistema y del usuario, ya sea para la gestión de base de datos o para el uso de aplicaciones. En nuestro caso, pues vamos a hacer el uso de una aplicación. Para los expertos, las operaciones son las herramientas de acceso típicas, como lo que acabamos de ver, crear, insertar. Por ejemplo, los problemas de las bases de datos para que los usuarios puedan actualizar, crear, leer, actualizar, delete, lo que sea, dependiendo de la configuración de las operaciones implementadas. Ahorita en nuestro ejercicio que vamos a hacer las 4. Pero de pronto ustedes hacen un desarrollo y los contratan simplemente para hacerle, sacarle impresiones, formularios, o para hacer mantenimiento de actualización de datos. Pero aquí vamos a hacer todo el concepto completico de CRUD. Muy bien. Para ello, pues vamos a trabajar una base de datos que se llama MySQL. Es una base de datos libre. MySQL es un gestor, es un gestor de base de datos relacional. Tienen que leer un poquito de esto. Actualmente es muy usada bajo código abierto, o sea, no hay que pagar por ello. Es originaria de MySQL AB, fue adquirida por Sun Microsystems en 2008 y está actualmente pues trabaja comprada por Oracle, fue comprada en el 2010, la cual era dueña del motor de base propio de InnoDB para MySQL. MySQL es un sistema gestor de base de datos que cuenta con una doble licencia. Por una parte código abierto y por otra parte cuenta con una versión comercial. La comercial pues es mucho más compleja, más grande. Código abierto es la que nosotros trabajamos y la comercial es la que ya una empresa la compra porque necesita soporte y demás, se la va a comercializar Oracle, que es el dueño actual. ¿Qué permite estas bases de datos MySQL? Es de licencia, como les decía, Open, es una herramienta complementaria para que puedan trabajarse sobre desarrollos y existen herramientas que me permiten sobre este MySQL trabajar el desarrollo.
Entonces, para yo poder utilizar este motor necesito de unas herramientas como el PHP-MyAdmin, que me da acceso a la base de datos y poder crear las tablas. O sea, ustedes desde el PHP-MyAdmin van a poder crear su basecita de datos para que se conecte con MySQL y puedan hacer las operaciones, puedan crear procedimientos almacenados si quisieran, aunque aquí no vamos a hacer ese tipo de cosas. Puede crear triggers y funciones, bueno, todo lo que uno quiera hacer en MySQL. Aquí nos interesa es que vamos a trabajar el PHP-MyAdmin con una herramienta que ya les voy a decir cómo se llama. Características de MySQL, presenta algunas ventajas que lo hacen muy interesante. Pues las bases de datos relacionales como primer elemento, o sea, trabajo para hacer lo que hoy en día maneja el mercado, aparte de que permite terminar en una analítica de datos información que yo la pueda estructurar, porque uno en analítica maneja bases de datos no estructuradas, aquí es una base de datos estructurada para una base de datos relacional. Puedo trabajar múltiples tablas, interconexión, almacenar información y organizarla correctamente. Ustedes van a hacer un modelito sencillo en su proyecto basado en lo que hayan seleccionado para trabajar la base de datos. La arquitectura pues es cliente-servidor, compatibilidad con el lenguaje consulta SQL, el Struct Query Language, que es el SQL, que ustedes van a aprender a manejar algunos comandos. Puedo hacer vistas, que esto no lo vamos a desarrollar, ni tampoco procedimientos almacenados, ni este tampoco, pero sí van a hacer transacciones, que la vamos a aprender dentro del CRUD, que es fundamental que lo trabajemos en el CRUD. Aquí lo anoto para que no se les olvide. Muy bien. Dentro de esas herramientas, para que ustedes puedan trabajar MySQL, una de las tareas que tienen que hacer, que ya tienen, por ejemplo, el .NET C# vinculado, porque lo hicieron en la anterior actividad, tienen que descargar esta IDE de desarrollo para MySQL que se llama OneServer. OneServer es un servidor One para Windows que dispone de un servidor Apache, o sea, para hacer aplicaciones en la web, un gestor de base de datos MySQL. O sea, esto que van a hacer les va a servir para la cuarta y quinta actividad. Base de datos MySQL, o sea, sobre One vamos a trabajar MySQL para desarrollar, en nuestro caso, sobre C#, aunque aquí se podía programar en PHP. La sigla One son un acrónimo de Windows, ojo, miren, Windows, Apache, por eso se llama One, MySQL y PHP. Por eso se llama One. Aunque nosotros no vamos a desarrollar en PHP, sino en C#, One también existe servidor en LAN, pero para Linux. Pero vamos a trabajar nuestro One Server, que es el que vamos a instalar, y lo van a descargar. Aquí hay una página que se llama oneserver.es y ya lo descargan. Puede que haya otra versión. Yo tengo aquí una versión anterior, porque pues esta puede ser la última, no sé cuál versión irán actualmente. Una vez instalen One, en la parte inferior del computador les va a salir a ustedes esta interfase. Esa interfase es la interfase de administración de One. Aquí ya ustedes van a ver, ahorita les voy a explicar cómo se haría este proceso para que tengan como el ambiente, o sea, ya tienen el ambiente de desarrollo, en este momento tienen el ambiente de desarrollo en C# listo, tienen que adecuar ahora el ambiente para el motor de bases MySQL, que les va a permitir por medio de OneServer, utilizarlo para que nos podamos conectar a C#. Es un tema bastante interesante lo que van a aprender. Entonces, para ello les voy a explicar esa primera partecita. Voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí un paréntesis. Cuando ustedes descarguen, perdón, muestro acá, ustedes tienen que descargar lo que yo les decía en ese link de la guía, una cosa que se llama el MySQL Connector, mysqlconnector.net. Ustedes tienen que descargar esta aplicacioncita. Si no la pueden descargar, algo me avisan y se las paso, en caso tal, pero la idea es que lo hagan directamente como está en la guía, desconectan esta aplicación. Por eso tienen que descargar esta aplicacioncita que se llama OneServer, que es la que van a instalar ahorita y que les voy a explicar. Cuando ustedes instalan MySQL, el conector, les voy a mostrar acá, una vez instalado, él crea esta ruta que estoy seleccionando acá y crea
en Program File crea MySQL Connector, crea este archivito que es en esta carpetica, voy en esta carpetica, voy por el explorador de Windows, pongan mucha atención que son cositas sencillas pero que tienen que hacer. Voy a esta ruta, después de que lo instale, esa carpetica, y aquí aparece el MySQL Data. Esta carpetica, este archivito es el que yo necesito para conectar MySQL con C# en esta ruta, mírenla bien. Puede que a ustedes les quede nota diferente, pero así, MySQL Connect, por eso se habla en la guía. Y este archivito, ahorita les voy a decir cómo se vincula a C#, pero hay que tenerlo listo antes de todo. Ese es un primer aspecto. El siguiente aspecto es, como les vengo diciendo, descargar OneServer, mírenlo acá, lo instalan, le hacen doble clic, siguiente, OneServer. Aquí tengo la versión 2.2 PHP 5.4.3, así tal cual, pero ustedes pueden mirar otra. Cuando lo instalan, en la parte inferior derecha, miren, en la parte inferior derecha del computador, se activa un iconito verdecito que dice OneServer en color verde, que está listo. Entonces yo le hago clic aquí y me aparece esta interfase que es lo que les estoy mostrando. Entonces, ¿cómo sé que todo está bien? Hay que tener cuidado cuando yo instalo porque le utilizo unos puertos. Mirar, por ejemplo, que si hay un antivirus a veces no deja, entonces hay que desbloquear. Si les llega a tener problemas, mirar los puertos que el antivirus no les está afectando. Por lo general no ocurre eso, pero si les llegara a ocurrir, tenían que desactivar de pronto el antivirus para que no le genere conflicto. ¿Cómo sé que quedó bien? Porque yo vengo acá, como les dije aquí al lado derecho, vengo a One, o aquí también en este lado aparece OneServer. Yo le digo One, mira, aquí dice Start OneServer, miren aquí al lado, también lo puedo hacer. Pero aquí yo le digo One y le digo, aquí están las dos herramientas o las herramientas fundamentales. Está MySQL como motor y está PHP. El que ustedes tienen que utilizar es PHP-MyAdmin, no más. Es el único que ustedes van a hacer. Pero ¿cómo pruebo que mi OneServer, o sea, mi servidor web para MySQL está funcionando? Yo le hago clic aquí arriba y le digo clic localhost y él inmediatamente en el navegador que tengo por defecto me abre esta interfase que se llama OneServer y aquí arriba dice que estoy en el servidor local, o sea, estoy como si fuera en un servidor en la web, pero lo tengo local, porque no lo es publicado en la web. Para el ejercicio es un servidor web local, por eso se llama OneServer y está en localhost, mira, ahí está. Esto pues es para los que van a desarrollar en PHP, pues van a entender esto, pero aquí simplemente me interesa es que está el servicio arriba. Pero bueno, ¿por dónde ustedes tienen que crear todo el ejercicio de la base de datos y la tabla para el ejercicio que vamos a desarrollar? Entran acá de nuevo a OneServer y van donde dice PHP MyAdmin. Entonces aquí al ladito del OneServer les abre el localhost. Si esto les abre, quiere decir que está todo perfecto. Entonces, si ustedes miran aquí ya al lado derecho aparecen todas las bases de datos que yo he desarrollado, tanto en esta materia como en otras. Yo aquí voy a manejar una que se llama tienda, que es esta que ahorita les voy a explicar de qué se trata esta basecita que ustedes ven aquí al lado izquierdo. Pero si ya aquí están listos, está la interfaz lista para que ustedes empiecen. Hay videitos en YouTube que les dicen, bueno, denme una explicación de cómo funciona OneServer o el PHP MyAdmin y les explica rápidamente. Yo aquí les voy a explicar sencillo, pero si quieren profundizar lo pueden hacer basándose en muchas explicaciones que hay en la web. Uno les fundamenta los elementos más importantes y ustedes lo que hacen es complementarlo. Entonces, tenemos ya dos cosas definidas. Por un lado, tenemos el controlador que necesitamos para conectarnos, ¿correcto? Que es este, haciendo un repaso del MySQL Connector, que lo tienen que descargar de acuerdo a la guía, descargar OneServer. Después de instalar este, pues tener muy claro dónde está la ruta, que es la que les estoy diciendo, para el caso de el conector MySQL Connector net.8.0, para mi caso, MySQL Connector fundamental que lo tengan claro. Instalar el OneServer, que lo pueden determinar acá, activándolo acá y mirando que suba en el PHP MyAdmin para que les abra automáticamente esta interfase de PHP MyAdmin. Y aquí el localhost, antes de abrir el PHP MyAdmin, que localhost me garantiza que el servicio está arriba, porque toca garantizar que tanto la base de datos como PHP están arriba. Porque si yo le digo acá, clic, aquí me dice lo que está arriba en este momento.
Si algo está mal, queda no en verde, sino en rojo. Entonces hay que entrar a evaluar. Pero si ustedes no hacen ningún cambio, tiene que ser por defecto todo bien. Eso quería comentarles de esa primera parte de configuración. Si tienen inquietudes, los que están en sala al final y los que tengan video me contactan a partir del martes en la mañana. Con mucho gusto les respondo inquietudes. Entonces aquí vemos la interfase de PHP-MyAdmin que les comenté ahorita, que si siguen los lineamientos que acabo de mencionar, tiene que funcionar. Muy bien. Entonces, cuando uno crea una basecita de datos, uno entra en la parte superior y hace clic y dice crear base de datos. Entonces ustedes ahí le dan el nombre a su base de datos, como quieran darle el nombre. En el mío se llama tienda. Yo le doy como nombre base de datos tienda. Inmediatamente, miren, ya digo crear y en la parte ya ahí aparece el nombre de la base de datos tienda. ¿Correcto? Si ustedes lo van a hacer desde la herramienta, miren lo que harían ustedes. Perdón. Entro aquí a la interfaz. Voy a ir cerrar acá. Vuelvo acá. Y voy a PHP-MyAdmin. Ojo que tienen que tomar cómo se crearía la basecita de datos. Sencillo. Voy aquí arribita donde dice base de datos. Le hago clic. Él inmediatamente aquí me dice que le doy el nombre. O le dicen desde SQL. Aquí le dicen crear database. Pero eso es una instrucción de SQL. Que pueden también hacerlo. Y aquí le colocan el nombre de la base de datos. Y ya. En mi caso, yo la llamé tienda. Entonces, automáticamente cuando yo le diga aparece tienda, pues ya yo le hago clic al lado izquierdo y ya que aparece la tienda aquí al lado izquierdo, cuando yo le haga clic a ella, porque cuando yo la cree, en al lado aparece su nombre, le hacen clic a ella y aquí ya empiezan a crear los campos, todo lo que necesitamos aquí en esta interfase que se llama SQL. Y aquí van a crear el script que necesita crear las tablas de la basecita de datos que ustedes van a trabajar. Ahorita les voy a explicar. En el caso mío se llama productos. Entonces ya ahorita y aquí están ya con datos, porque les voy a explicar con datos el CRUD. Muy bien, eso es sencillito, es simplemente leer bien sobre las bases de datos. Entonces después de crear la base de datos, aquí como les mostraba están los campos de la base de datos, y esta es la sintaxis que es importante, ojo con esto. Ustedes tienen que tomarse la tarea de crear su basecita de datos para su ejercicio. Entonces, para crear, una vez creada la base de datos, yo voy a crear la tabla, porque acuérdense que uno crea la base de datos y crea un modelo relacional de acuerdo a la regla de negocio. En mi caso, voy a trabajar un software para crear productos de tecnología. Entonces, una vez estoy dentro de la tabla tienda, voy a manejar una tabla, hizo create table y no existe productos, y le voy a decir un campo ID que va a ser autoincremental, quiere decir que él automáticamente, cada vez que inserte un registro, me va a insertar un número. Ustedes pueden hacerlo igualito, pero lo único que van a cambiar algunas cositas. Van a crear adicionalmente, si es un campo de imagen, van a crear un campo BLOB o BFile, según el caso, que tienen que investigar para crear los datos, para poder meter la imagen. Viene un campo de tipo carácter, código, otro nombre que es de tipo varchar, es el tamaño de 20 y de 45, código de 20, nombre 45, el ID, perdón, es de tipo entero, que es autoincremental, máximo de 11 caracteres. Viene un precio público decimal de 10 de 2, o sea, un valor con 2 decimales máximo, que si hay existencias va a ser entero, y viene que esto tiene una llave primaria, que la llave primaria va a ser el ID. Esa es la forma. Y después yo lo que hago es hacer una inserción de datos por debajo, o sea, por PHP para probar, porque la idea es que desde la aplicación de C# se inserten datos, pero yo meto algunos datos de prueba, por ejemplo, el ID1 que es refresco, que es el litro, refresco cola, viene la descripción, el precio y las existencias 9. Meto otro y le digo crear papas, de papas fritas, cuyo precio es tanto de descripción de 10.75, después meto otro es computadora, alguna mezcla y toda rara, pero ahorita vamos a probar sobre solo tecnología, sino que le metí cualquier dato y para probar. Esta es la forma de insertar datos en una tabla. Hay que tener cuidado de crear bien la tabla, que no le saque error,
uno mira ahí en MySQL porque uno ve la estructura y deben aparecer estos campitos bien creados sin errores. Porque si esto está mal, cuando yo voy a insertar los datos están mal. Entonces tienen que ir a investigar un poquito más de SQL en YouTube, cómo crear una tabla en MySQL, cómo se insertan los datos. Es un autoaprendizaje muy sencillo, pero ya les di los lineamientos más importantes, que es la creación de la tabla, la inserción de datos, para que esos datos se puedan utilizar desde el CRUD, como les enseñé, create, leer, actualizar y borrar. Aquí estamos insertando datos. Muy bien. Ahora viene la parte del proyecto. Entonces, como yo les enseñé, hay que crear una aplicación en la sesión pasada, una aplicación de Windows Phone, igualito, o sea, eso no cambia. Hay que hacer una aplicación de WinForm. Le van a llamar crudo proyecto, el que ustedes quieran, del sonido, de acuerdo al enunciado, le dan un nombrecito al proyecto, de acuerdo a las reglas del nombre, le dan el nombre, en este paso yo lo llamé CRUD Datos, ¿sí? Que ahorita lo vamos a mirar, le creé como CRUD Datos el framework que tomó siguiente normal, como lo hicieron, y creó el formulario. Como es un tema tan largo, en el sentido de hacerlo paso a paso, se me irían 2 o 3 horas, explicándolo, haciéndolo paso a paso. Me voy a tomar digamos, el trabajo de que como ya está hecho, le voy a explicar paso por paso lo que hace el ejercicio para que ustedes entiendan y ganemos tiempo. Entonces, lo primero que yo hice fue crear el proyecto. Entonces, fíjense en acá la idea. Ustedes, como hicieron la sesión pasada, ustedes crearon un formulario. Aquí ven un formulario. Mi proyecto se llama CRUD, que lo tengo ya creado para agilizar la explicación. Fíjense que aquí tenemos varios botoncitos. Tenemos un botoncito que es ¿qué? Text File. Tenemos botones como guardar, actualizar, eliminar. ¿Correcto? Entonces esto es importante. Aquí tenemos botones que nos van a permitir buscar cada uno de esos elementos dentro del formulario. Entonces, si yo le digo, aquí creo un código con nombre, una descripción del producto, un precio público, unas existencias y unas cajas de texto como ustedes las crearon de diferentes formas. Entonces, si yo le digo aquí guardar, aquí están los eventos como ustedes hicieron el otro ejercicio. ¿Correcto? Entonces, aquí está cada una de las opciones que ustedes van a utilizar. Y, por ejemplo, tienen que tener mucho cuidado que cajita de texto, cómo le van a dar el nombre, como hicimos en el ejercicio anterior. Si yo me voy aquí al lado derecho, a esta cajita de texto la llamé text código, a esta le llamé text nombre, a esta la llamé text descripción, a esta la llamé text precio público, a esta la llamé text txt existencia. Todas son tipos de texto porque son text box. Text box, aquí arriba ustedes lo pueden ver. Text box nombre, text box descripción y así sucesivamente. Y estos simplemente son labels para discriminar cada uno como lo hicieron anteriormente. Creo un botón buscar porque yo tengo que consultar algún producto de los que yo voy a comprar o vender de tecnología. Hasta ahí no tiene nada de raro. Y hay un campito, ojo que este es importante, este campito, se llama Text ID. Como hay un campo autoincremental, yo no necesito capturarle el código, pues aquí lo presenta, pero es un código interno que me va a permitir buscar, porque él crea un código. Aparte de que yo creo el código del producto, él me va a crear, de acuerdo al modelo de datos, como ustedes se dan cuenta, un autoincremental que es Text ID. Entonces yo lo creo, pero ese campo después lo oculto. Se llama Text ID y ahorita vamos a entender por qué se crea ese campo y para qué se crea. Entonces, ¿qué más cree? Fíjense que alrededor de esto creó un marquito que es un group box 1, para darle como una presentación bonita. Entonces, ese group box que crea aquí alrededor, lo que hace es meter dentro de eso, contener tanto los títulos que dice aquí, datos o sea, él automáticamente el group box le ve datos de producto y dentro del meto los textos, el label de código, nombre, descripción, precio público, precio existencia y cada uno de los text box como código, nombre, txt, descripción,
TXT precio público, TXT existencia y el que voy a ajustar que es TXT ID. A eso no tiene nada de raro porque ustedes hicieron la actividad anterior y manejaron esto. Creo 4 botones para el CRUD, mírenlo. El CRUD es crear, actualizar, eliminar. Actualizar es update, guardar es insert, eliminar es delete y el de limpiar que es eliminar lo que estoy haciendo en pantalla. Porque una cosa es borrar de la tabla y otra cosa es limpiar en la pantalla lo que estoy capturando. Cada botón de estos tiene que programarse, que ahorita lo vamos a ver. Cada botón de estos tiene que programar para que cuando yo inserte un código, un nombre, una descripción, se deban programar en forma correcta. Y si yo voy a buscar, pues busca bajado un código y me trata la información del nombre, descripción de ese producto. Pero ustedes dirán, bueno, profe, pero usted nos habló del PHP MyAdmin, del controlador MySQL Connect. ¿Cómo hago yo? Ojo lo que voy a decir. ¿Cómo hago yo para empezar a crear la conexión, que es uno de los elementos más importantes dentro del desarrollo de la aplicación? Porque ya les hablé que existe el MySQL Connect y el OneServer, que es este que está aquí en la parte que hace un rato les comenté, el OneServer. Ustedes en el proyecto lo pueden hacer antes de crear este formulario o antes de conectarse. Crean la interfase, no importa el orden. Lo importante es que cuando van a empezar a conectar el código de cada botón de estos, tengan instalado esos dos componentes que ya les voy a decir para que funcione. O bueno, es un componente, pero se le agrega otra cosa que ya les digo de qué se trata. Entonces yo vengo aquí y le digo CRUD, le doy botón derecho y le digo agregar. ¿Correcto? Ojo con lo que estoy diciendo, repito. Voy aquí donde dice CRUD, que fue mi nombre en mi proyecto, le doy botón derecho, le digo agregar y le digo agregar referencia. Apenas le digo referencia, le digo, mire el MySQL Data aquí, digo examinar, voy a la ruta y selecciono este que dice mysqldata.dll. Esa librería, ojo con lo que estoy diciendo, me va a permitir conectarme entre MySQL como motor y C#. Fundamental. Aquí le digo cancelar porque yo ya la tengo y tiene que quedar así. Si está todo perfecto, dice MySQL Data creado por Oracle, versión 8.030. Ustedes, esa es la que yo tengo y funciona, porque a veces hay unas que no le funcionan, pero esta funciona. Aquí le digo cancela. Ese sería, ya con esto ya tengo una parte listo para empezar a programar el CRUD de guardar, actualizar, eliminar y limpiar. Y si estoy metiendo sonidos, imágenes, lo que sea, que ustedes ya lo investigan, lo tienen que hacer. Hasta ahí no tiene ningún problema. Muy bien, continuando con la presentación. Si tienen preguntitas, las van anotando. Fíjense que los que están en clase, pues, están viendo en tiempo real lo que va a ocurrir. Los que van en el video, les toca mirar el video y empezar parte por parte a repetir y mirar. Entonces aquí creo los botones, como les acabé de explicar, creo los group box, todo lo que tengo que hacer. Aquí creo el text box, mírenlo, ahí es lo que acabo de explicar. Ah, bueno, hay algo importante que es en este botón de descripción, ojo con lo que estoy diciendo, para que dejan capturar harta información de más de una línea, hay que activar esta opción que dice multiline. Perdón, activo aquí el puntero. Este que dice aquí multiline hay que ponerlo en true para que aquí lo activen y pueden meter más de una línea de texto en multiline. Para el famoso descripción, ¿correcto? Lo activan el multiline. Eso es una observación. Muy bien, después creamos los botones de guardar, btn actualizar, btn borrar, btn no sé qué, etcétera, etcétera. Y el botón de TXT-ID para el lector incremental que les comentaba. Hasta ahí, esto mismo hicieron en el ejercicio anterior. Simplemente ahorita hicimos el MySQL Connect y ya definimos los objetos, darle los nombres muy acordes, como les expliqué, muy claros, para que cuando programen no brieguen. Aquí, en este que les comenté del ID, en visible lo dejan false, lo van a ocultar. Le dan el nombre TXT-ID y lo ocultan, lo ponen en visible false para que quede oculto. Pueden hacer esto de otras formas, pero esto es una forma de hacer el CRUD muy sencilla, muy manejable. Muy bien. El siguiente elemento, resulta que nosotros en programación y en estos ejercicios
se maneja la programación orientada un poquito a objetos. Entonces tienen que leer un poquito de lo que son los objetos. Vamos a agregar una clase, o sea, una clase agrupa cosas. En este caso, vamos a agrupar una serie de código que me va a permitir conectarme de MySQL a la base de datos, perdón, de MySQL de base de datos al C#. Ya tenemos el controlador, que es el Connect MySQL, pero tenemos que crear el código que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Esto es importante. Vamos a crear el código que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. Repito, estos son puntos muy importantes dentro de su proyecto. Vamos a crear el código de conexión a la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace? Le doy botón derecho, le digo agregar y voy donde dice clase. Agregar clase. Y cuando le digo agregar clase, selecciono ahí donde dice aquí arriba clase y le digo agregar, pero antes de decirle agregar tengo que darle un nombre a esa clase. La clase se llama conexión, o sea, ese es el código fundamental para que todas sus aplicaciones de aquí en adelante, de los ejercicios de las demás tareas, conecten su aplicación con C# a MySQL. O sea, MySQL se va a conectar por medio del controlador Connect, que le hace un rato descargamos y que lo agregamos, y vamos a crear a partir de una clase que se llama conexión, vamos a crear el código para que se conecte mi base de datos con mi tabla que yo creé, con los datos que hace un rato hablé, con la clase conexión y poder desarrollar los botoncitos de agregar, eliminar, actualizar. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Voy para el ejercicio. Estando aquí ya, porque no simplemente en la presentación, voy aquí a botón derecho, le digo agregar, ojo, y mire, voy bajando y le digo clase. ¡Tum! Y aquí sale esta interfase y busco donde diga clase. Selecciono aquí clase y le digo, bueno, le doy el nombre aquí donde dice nombre y le digo clase y le digo agregar y ya. Entonces aquí yo ya la tengo la clase. Aquí tengo la clase conexión, miren, aquí yo la tengo. Le hago doble clic y él va a abrir una interfase en blanco sin esto que estoy seleccionando. Hasta acá les vamos a sentar simplemente clase conexión, los dos corchetes y no más. ¿Ustedes qué tienen que programar? Lo que voy a explicar en este momento. En el código van a definir las siguientes variables. Van a definir una variable llamada servidor, otra que se llama B de tienda, otra que se llama usuario y otra que se llama password. Ustedes dicen, ya estoy entendiendo algo. Cuando el profe me dijo en WAN, vamos a WAN y vamos a localhost, y él me abrió el localhost acá, en ese orden de ideas me estoy conectando a este servidor. Entonces, ya entendí. Aquí en el código le estoy diciendo que me estoy vinculando al servidor localhost. Si ustedes tuvieran un sitio en la web, un dominio, tienen que pagar, tendrían que darle el nombre del servidor donde usted, la empresa, pague. Pero aquí lo estoy haciendo una simulación en un servidor local. Y dicen, el profe dijo que había creado una base de datos. Ya. Y el profe dijo que se llamaba tienda. Entonces dicen, bueno, entonces voy a PHP MyAdmin y digo, bueno, listo, yo tengo que haber creado, ojo, antes de hacer esto tengo que ya haber creado mi basecita de datos. O sea, tienen que seguir el orden como lo he explicado. Ya tengo mi tienda aquí, mírenla, aquí ya tengo mi base tienda, perfecto, entonces ya sé que me voy a conectar con ese controlador de MySQL más la clase, yo le digo aquí examinar, listo, y aquí me aparecen los datos, pero yo quiero mirar la estructura, aquí aquí la estructura, aquí arribita en el MySQL, yo le hago estructura, perdón un segundito que refresque, y aquí me sale que están los campos ID, código, nombre, descripción y precio, que fue creado con la sentencia de create table, más todo esto que les expliqué hace un rato. Pero ustedes dicen, listo, ya estoy entendiendo, entonces ya sé que tengo que conectarme a mi servidor con localhost, que es el nombre del servidor, son los parámetros de conexión, la base de datos tienda, y ojo, el usuario por defecto que él creó fue root, usted le pone en root y sin ningún password. Si ustedes quisieran meterle, pero no se compliquen, dejémoslo
El usuario es el administrador, aunque tendrían que ir a MySQL y crear un usuario y ponerle password, pero vamos a dejarlo por defecto. Y viene la cadena de conexión. La cadena es algo que describe cómo debo conectar mi base de datos. Entonces, la cadena es lo siguiente, viene cadena de conexión, database, base de datos. Así tal cual tienen que hacerlo ustedes, que es tienda. Mira, aquí ya por defecto sabe que es tienda. Data source, servidor. ¿Cuál es el servidor? Localhost. Mira. Usuario, password, entonces es el root. Esta cadenita de conexión hasta el password es igualita en todos los proyectos de software. Lo único que cambia es el servidor, la base de datos y el password y el usuario. Pero un segundito, tomo agüita, porque hay que explicar mucho. Seguimos. Una vez que tenga la conexión en un tricatch, que es un control de seguridad para que en caso de que haya una excepción de un error, pues se me sale el error, le digo MySQL Connect. Miren lo que ahí automáticamente me utiliza el control que instalamos, que yo le dije explotar referencia, y con ese control aquí lo invoco y llamo el parámetro de conexión, que es MySQL cadena de conexión, que es esta que acabé de crear, y se lo pasa al controlador cadena de conexión y me va a retornar que está conectado, MySQL Connect conectado. Si llegara algo a fallar, que ustedes tienen aquí abajo el servidor, no está en verde, no le dio localhost, pues les va a decir que no va a conectar. Entonces, fíjense, para que esto funcione, todo lo que tiene que haberse hecho, haber descargado el MySQL Connect, haber instalado One, haber probado, haber creado la base de datos, haber insertado de pronto algunos datos, tener definido el nombre de la base de datos, todo esto para que esto funcione. Esa sería nuestra primera fase del desarrollo. Fíjense que estamos haciendo ingeniería importante para el desarrollo del ejercicio. Esto se hace en esta tarea, ya además de repetir, simplemente cambian algunas cosas. Volvemos al formulario, ya tengo mi clase conexión hecha. Entonces voy a irme aquí a la presentación. Entonces aquí en la presentación les explico, mire aquí está como les deja la conexión sin la clase, sin dar los datos. Entonces ustedes tienen que meter este código, mírenlo, aquí está completico el que acabe, sino que está distribuido, pero es el mismo código, se llama tienda, el usuario, están los parámetros de conexión, este código es el que tienen que digitar, y agregamos la referencia, obviamente que ya lo hicimos para que funcione, aquí está toda la referencia, y ya empezamos a crear los botones. Entonces nos vamos a ir a los botones, que ya es la parte interesante del ejercicio. Yo ya tengo programados los botones y les tengo a cada uno un nombre. Se llama guardar, es el texto, pero en el name, ojo con eso, se llama btn guardar, btn actualizar, en el name, ¿no? btn eliminar y btn limpiar, que aquí lo vemos en el diseño. Vamos a programar el primer botón. Digo, doble clic en guardar. Entonces aquí viene la explicación. Aquí, este código es el mismo que yo voy a explicar ahorita en la presentación. Este código lo voy a explicar allá, pero aquí es el código que ustedes tienen que hacer. ¿Correcto? Entonces voy a irme a la presentación, que se ve un poco mejor. Ven que les estoy dando todo. Entonces, lo primero que yo hago en el btn guardar, miren, perdón, voy a activar acá. De nuevo la pluma. Voy a irme para acá. Entonces, tengo btn guardar. Defino, miren, una variable código donde está el text box, txt código, que es el que yo capturo para el código, txt nombre para nombre, descripción, txt descripción, y automáticamente definir 3 variables de tipo txt text y una de tipo doble precio público, parse, porque le estoy diciendo que esta variable está definida de txt precio público, tengo que convertirla, cuando yo le digo parse, cámbiemelo a manejo de tipo doble, o sea, para manejo de valores de tipo numéricos con decimales, y se la asigno doble a precio público. Esta es la forma de asignación de una variable a un campo de texto que yo he definido que era txt precio público. Entonces, eso es importante que tengan claro. Después defino una para las existencias, entero, y existencias es igual al int.parse, para que haga lo mismo, en vez de ser dobles de tipo entero, para capturar el txt existencia, cuando yo capture en el formulario y me lo deje en existencia. Eso haría aquí en estas dos lineecitas. Después de haber definido esto,
dentro del ejercicio, dentro de un try-catch, para controlar si hay excepción de error, hago una pregunta muy importante para validar que los datos que yo ingrese estén bien. Yo le digo, si código es diferente de espacio y diferente de espacio y descripción es diferente de espacio y precio es diferente, es mayor de 0 y existencia es mayor de 0, quiere decir que estoy metiendo datos que no están ni en blanco porque estoy metido entre comillas y son datos mayores que 0, porque si no hago esta validación, ¿qué va a pasar? Pues que voy a meter datos erróneos a la base de datos, o sea, que tienen que entrar datos que no sean diferentes sino iguales, en el sentido de que tengan datos, no sean datos en blanco, porque este comilla, comilla, me indica que estoy tratando de meter un dato en blanco, es una validación, y debo meter datos que no sean blancos. Una vez hecho eso, hago una cadena SQL para poder insertar a la base de datos. Y aquí viene algo que se llama un código embebido dentro de la base de datos. Ustedes cuando hicieron inserción, si ustedes se acuerdan, voy a devolverme para que me entiendan esto. Voy a devolverme a la presentación. Perdón, me devuelvo para que me entiendan. Cuando nosotros hicimos estas pruebas de inserción por aquí atrás, para que me entiendan acá, miren. Inserinto, este código de inserinto, values tal, es un código SQL, así como creamos la tabla. Porque para llegar allá tenemos que haber hecho ya todo esto. Me devuelvo a la presentación, ¿dónde vamos? Cuando nosotros hicimos inserinto, metimos un código, mire, inserinto, products, y metemos los campos. Values, esta parte es lo mismo que estaba ya en lo que acabo de mostrar, pero aquí ya no son datos, sino que tienen que ser capturados desde las cajas de texto del formulario. Entonces hago una cadena y meto este código, comilla, doble comilla, más código. ¿Cuál código? El código que capturé aquí arriba. Espérenlo, le hago el puntero. Entonces cojo este código, que es el que corresponde aquí al que capturé en la caja, lo mismo que el nombre que está acá, lo mismo que la descripción que está acá, más lo mismo que es un valor doble, que es el precio público. Pero ojo con estas comillitas, coma, doble comilla, porque si esto está mal, esta línea de código, este parámetro de conexión, porque toda esta línea embebida, completica, va a irse a SQL, porque esa línea es la que va a coger el conector para que me inserte en la base de datos ese registro. Entonces, esta línea de código es fundamental. Si esta línea está bien, desde con las existencias, más comilla, doble comilla, comilla, cierro paréntesis, doble comilla, punto y coma, cojo el SQL, hago la conexión, mira que hago de nuevo la conexión MySQL Connect, me conecto, abro la conexión, conexión B de Open, Tree, y entra el parámetro que sigue, MySQL comando nuevo, a instancio el MySQL comando que voy a insertar, la instancio con MySQL SQL, mire, ojo aquí, el SQL, este SQL corresponde a este SQL de toda esta línea de inserción de todo lo que estoy insertando, más la cadena de conexión que conecté aquí, que es conexión DB, de la conexión del controlador que yo definí, la abrí y si esto se cumple, tanto que estoy insertando bien aquí en el SQL, más la cadena de conexión que está correcta, que viene de la clase que acabamos de crear, me va a insertar aquí, me va a ejecutar el query, mire, comando query, y me va a mandar un mensaje que me dice registro guardado, y va a mandar una función que ahorita se las voy a mostrar, que se llama limpiar. En caso de que la conexión esté mal, de que estoy insertando un dato mal, se va a ir por el catch y me va a decir que error al guardar y cierra la conexión. Conexión debe close y debe completar los campos en caso de que aquí digité un dato vacío, se va por el else, miren, debe completar los campos para que yo pueda insertar y listo. Ese código es este que ustedes ven acá completico. Se los voy a presentar porque aquí en el video, en la grabación, les va a quedar completo la grabación. Igualito, aquí está todo el código desde la conexión hasta aquí, que se cierra la conexión y listo. Fíjense que aquí está tal cual entender que se instanció la clase de la clase MySQL Command para que en Command yo capture la conexión y haga lo que tengo que hacer.
¿correcto? En el caso de conexión, ¿no? Porque aquí estamos es insertando. Perdón. Sigamos, vámonos con el siguiente. Entonces ya tenemos la de guardar. Aquí está el código de guardar, mírenlo completico. Guardar, aquí está completo, mírenlo. Hasta acá. Nos vamos al de actualizar. Vamos al formulario. Aquí lo tenemos. Miremoslo. Test BTN actualizar. Lo mismo, miren. Voy a activar el puntero. Definimos las variables. Todo esto es igual. Pero mire que aquí el código embedido cambia. Ya no es insert, sino update. Le digo update productos. ¿Será que voy a actualizar el nombre? El código. Y le hago un ID con el where. Y listo. Y además es igual. ¿Sí lo ven? Revísenlo. Estoy un poco seco, pero bueno, permítame. Cuando actualiza, dice que registro modificado. O sea, actualiza, ya no es insertado, sino modificado. Ahí está el código. Ustedes hacen una prueba con el código del update. Lo pueden hacer desde MySQL, hacen una pruebita y listo. Ese sería para el update. Nos vamos al siguiente. Eliminar. Aquí está, ya es delete, mírenlo. Aquí está el código, delete. Vamos al formulario. Entonces tenemos el delete, mira, aquí está el código de delete, el botón eliminar. Creo, fíjense que aquí ya no solamente necesitamos para eliminar solo el ID, pero ¿de cuál? Del que está oculto. ¿Se acuerdan el TXT? Ahí es donde yo les decía punto text, porque cuando yo lo busque, yo le digito, él sepa que va a digitar delete from productos, el ID que corresponde, hago la cadena de conexión, registro eliminado y sale. Y listo. Y el de buscar, el botoncito de buscar, bueno, este es el de limpiar. El de limpiar, ¿qué hace? Sencillo. Hay una función que se llama limpiar, que limpia y eso que hace esta función, mire. Priva, voy y todo lo que son las cajitas de texto, mire, TXTID, TXT código, TXT nombre, descripción, le coloco igual comilla, comilla, espacio, comilla, comilla, para que me limpie las cajas para cuando yo vaya a insertar un nuevo dato. El de buscar hace esto. Mismo, defino dos campos, código y MySQL Reader null para hacer un proceso que ya les digo. Creo la cadena de conexión, pero mire que es un select. Select ID código nombre descripción, que es lo que me va a mostrar existencias, from product where código like, para que me busque de acuerdo a lo que yo le digite en el código, con un límite de un solo registro, o sea, no me debe mostrar más de uno, sino uno solo. Cojo la cadena de conexión, hago lo que ustedes ya saben, MySQL command, y ejecute el execute reader que define aquí arriba. Pregunte hash reader porque tiene que ir a buscar, hago un while para que busque todo lo que tiene que buscar en su orden, porque él tiene que mostrar en la posición 0 del formulario el ID, en la 1 el código, en el orden de las cajitas de texto. El 2 es el nombre, el 3 la descripción, el 4 precio, y así sucesivamente. Aquí sigue el formulario TXT existencias y los va mostrando uno por uno en la cajita de texto. Eso es lo que haría esa parte. Ahí terminaría el formulario. Lo vamos a ver en ejecución porque ustedes dirán, uy, profe, pero ¿cómo funciona eso? Sencillo. Yo lo ejecuto. Bueno, voy a mostrarles aquí el formulario. El de buscar, miren, aquí está, miren, CLID, execute, todo, miren, en su orden, 0, 1, 2, 3, y ya. Ese es el formulario. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Me voy a ir a ejecutar el formulario. Entonces voy a digitar un código cualquiera, por ejemplo, 9876. Nombre, computador,
HP 9876. Descripción. Computador, Core i 5, Core i 20, Core i 14, el que ustedes quieran, o como quieran. Precio público, 3,5 millones. Existencias tengo 5. Yo le digo, guardar. Oh, me funcionó. Si hubiera sacado error, hubiera dicho error. Aquí me sacó registro guardar. Ok. Entonces yo le digo, voy a parar aquí la ejecución, cierro el formulario, voy al phpMyAdmin. Bueno, yo lo tengo aquí abierto. Le digo examinar y voy a buscar el computador 9876, mira, aquí abajo lo tengo. Ya me actualizó la base de datos computador HP 98, 3.505.000. Si esto está perfecto, ya ustedes sacan 5. Quiere decir, oh, mire, ya me está insertando datos en mi base de datos, pero ahí no termina todo. Ya me está insertando. Necesito consultar que sí, borrar y hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo vamos a la aplicacióncita. La ejecuto. Dijimos que queríamos, bueno, antes de borrar, digamos que yo quiero ir perdón, vamos a consultar acá. Consultemos el 7901. Entonces vámonos al formulario, le digo 7901 y le digo buscar. ¡Ay, me trajo el iPhone! Perfecto. Yo quiero cambiarle porque sea iPhone 15. Entonces le digo actualizar. Listo. Entonces voy de nuevo allá a la aplicación y miro. Voy validando lo que voy haciendo. Y le digo de nuevo examinar. Tenemos que él me responda. Entonces aquí ya aparece iPhone 15, mírenlo. iPhone 15 me actualizó. ¡Oh, qué bien! Y así sucesivamente yo puedo actualizar. Que quiero borrar cuál registro. Por ejemplo, el iPhone, no, borremos la impresora 2540 Hewlett Packard, la 2540. Entonces voy a la 25, le digo, quiero borrar, le digo, buscar la 2540, monitor, que es un monitor, le digo, eliminar. Listo, registro eliminado, perfecto. Entonces voy a la aplicación y le digo 2540. No se encontró. Perfecto, la eliminó. Y así sucesivamente puedo guardar, actualizar, eliminar con este código. Este código es un CRUD que les va a servir a ustedes sí o sí para el desarrollo de su proyecto. Lo único que tienen que incorporar es el manejo de imágenes, sonido, que eso ya es deber, en el caso de ustedes, de investigar, lo que no es tampoco del otro mundo. Entonces es algo bastante sencillo. Entonces no sé, hasta ahí, ya terminando con la actividad, si hay algunas preguntas, en el caso de Andrés y de Brian, si tienen preguntas. Pues yo sí tengo un par de preguntas. Dígalas. Cuénteme. Digamos, ¿puede volver a ponerse, disculpe, doctor, podría volverse a poner donde creó donde está el formulario para introducir los datos? Sí, señor. Listo, un momentico. Listo, cuente. Digamos, en vez de poner código, digamos que para uno introducir un dato, en vez de tener aquí que introducir un código, en la tabla, en la base de datos SQL se puede generar una llave primaria que sea ID, que se cree sola, ¿no? Que se vaya creando sola, Autoincremental, sí, señor, que sea también. Pero, autoincrementable. Y que exacto, aquí, pero es que el autoincremental es ¿sí? solamente para ciertos procesos, porque usted tiene códigos propios de la empresa, entonces los maneja por acá, por el código. Sean las dos situaciones, como usted lo quiera manejar, ya sea como Ya, incremental sí, o ya le como entendí, código. claro, que la empresa le asigne un código a tal proceso, a tal cliente. Pues yo le decía Exactamente. porque ya que la tabla genera una ID autoincrementable, en vez de poner aquí también un código, simplemente dejar nombre, descripción, precio, pero pues sí, ya así como usted lo dice, también tiene sentido de por qué lo está buscando de esa forma.
Sí, señor, es correcto, Brian. ¿Qué otra pregunta? ¿Quedó claro? ¿Lo podría manejar yo así con la ID de la llave primaria sin tener que introducir código? También lo puede hacer, sí, señor. Ah, vale. Pero lo importante es que cumple el objetivo de del grupo seleccionado el desarrollo que usted escoja, ¿correcto? Y digamos que todos los que estén escuchando el video y los que están aquí en sala, con este ejercicio ustedes ya pueden hacer un CRUD total. Tienen que seguir los lineamientos completos, tal como lo expliqué, paso a paso. De pronto es posible que tengan que repetir varias veces algún punto de la explicación, no hay problema, por eso queda la grabación. Entonces eso les va a facilitar. Y ya complementan, si van a meter un video, un sonido, tienen que utilizar un tipo de campo diferente en la base de datos. Pero eso ya hay explicaciones. Para que cuando guarden, me guarde el video o el sonido, porque el guarda es un archivo BILOP o BIFAIL, según como lo vayan a manejar, que es una investigación, o una imagen o un sonido. Bueno, no siendo más, no sé si tengan alguna otra pregunta. Los que Yo sí están. tengo una última pregunta. Para enviar la evidencia al foro, ¿basta con simplemente un video del funcionamiento del código que uno está haciendo o tengo que enviar de todos modos el archivo en el que No, está? el archivo final del proyecto me lo suben es por el entorno de evaluación con el link del Drive, o sea, donde lo vaya yo a descargar. Pero sí puede usted dar algunos ejemplos ahí de códigos sencillos, porque es que es muy difícil. Imagínese usted sus compañeros en el foro tienen que montar la base de datos, ¿no? Y las tablas, no, eso es muy complicado. Lo que usted puede hacer es un videíto de mostrar cómo le está quedando su aplicación en el foro. Eso sí sería. Pero a mí, en el entorno de evaluación, sí o sí, junto con el trabajo grupal, tiene que mandarme el link de descarga del proyecto completo. Algo importante, no me generen ejecutables, me mandan los ejecutables. No, no, no. El código fuente, por favor. Ejecutables, no. Vuelvo y repito, ejecutables, no. Código fuente, el, el trabajo con el link de la presentación grupal y el video, que es el más importante, de la aplicación, donde ustedes explican paso a paso cómo funciona su aplicación. Y adicionalmente, junto con eso, la basecita de datos, como se las presenté, con un ejemplo de inserción de datos para que yo le pueda hacer, algunos voy a hacer muestras y coger y montar todo para que me funcione. Por eso es importante, porque la sola aplicación sin la base de datos no me sirve para nada. Entonces, por eso aquí, mire, les voy a mostrar aquí el ejemplo. Mire, aquí tengo mi proyecto, ¿sí? Tengo mi CRUD. Ah, bueno, perdón que no tengo compartido. Espero les comparto de nuevo para que les quede claro. Un segundito. Comparto de nuevo. ¿Ya ven mi máquina? Sí, sí, señor. Listo. Mire que aquí tengo mi proyecto. Se llama CRUD. ¿Sí? Aquí está todo el proyecto completico. Pero mire que aquí al lado está mi base de datos. Entonces, si yo le digo editar, mire, aquí está la creación de los productos. Y aquí faltaría, pues, tengo una inserción de un solo datico. Pero con esto yo ya puedo hacerle la prueba a ustedes de su proyecto. Entonces hay que crear, como les digo, la base de datos con una inserción de un dato, mandar el punto SQL, que es la extensión del archivito, de este archivito, y el proyecto comprimido. Entonces se paran acá. Ahora, si su proyecto se llama CRUD y aquí adentro está todo, ahí tiene que meter los sonidos, toda la imagen, todo para que yo haga la prueba. Pero es muy indispensable, vuelvo y digo, el video de explicación. ¿Listos? Con eso hemos terminado. ¿Le quedó claro, Andrés y Brian? Tutor, Señor, buenos días. Yo también tengo buenos una días. pregunta. Cuénteme. Sí, es con respecto al Visual Studio. Sí, El Visual Studio tiene pues un código un poquito complejo de interpretar. Me refiero al trabajo que se hizo la semana pasada. Muchas sí, veces sí. pues uno va dando el código y pues obviamente van apareciendo errores al tratar de, digamos, de compilar el código. Lo mismo sucede con el CRUD. Al momento uno, pues, digamos, de iniciar en la base de datos, pues va a generar muchos errores. Entonces, no Venga, sé cómo. le explico ese caso, para lo que usted me está diciendo. A ver, el código se genera es cuando, si usted sigue y entiende lo código que está haciendo, si usted entendió lo que yo acabé de explicar y entendió la forma de crear los botones y que cada botón tiene unos eventos y cada botón tiene una sintaxis propia, que lo vimos la vez pasada, y que hoy expliqué otra sintaxis, usted tiene que basarse en esa explicación. Si usted va a crear algo nuevo,
tiene que documentarse primero antes de meterlo, porque si no le va a sacar error. O sea, hay que tener claro, por ejemplo, la cadena de conexión, los parámetros de conexión. Ahora, si usted no creó el controlador, el MySQL Connect, no lo subió y no lo creó, pues le va a sacar error. Y no es error de código, sino que a usted le faltó hacer la cadena de conexión como debe ser. O le faltó crear la clase. Entonces, todo depende de usted como programe. Todo tiene un orden. Primero tengo que ponerme la tarea de crear el backend, o sea, crear la base de datos. O sea, primero crear descargar el One Server para que funcione, probar el PHP-MyAdmin, probar el localhost, como lo expliqué. Todo debe tener un orden. Una vez usted crea esos elementos de desarrollo, como el MySQL Connect, como el One Server, tener ya el Visual Studio creado, empieza a crear su formulario, hace las cadenas de conexión y demás. Lo último que usted debe empezar una vez definido es a crear el código de botones uno por uno hasta que vayan funcionando. Como está el video y la explicación completa, si usted sigue esta línea, pensaría que no tendría problema. Obviamente hay que investigar porque de eso se trata, este estudio se trata, porque cuando uno llega a una empresa no le van a entregar a uno el código, a uno le toca, le dan unas bases y a uno le toca entrar a investigar. Hoy en día existe la inteligencia artificial, por ejemplo, usted dice la inteligencia artificial, tengo este código en este formulario con un botón y dice, haga esto, y él se ayuda. Otra forma es desde un manual de C#. Bueno, hay muchas formas basado para llegar a solucionar, inclusive si usted le saca un error, le dice a la inteligencia artificial, este error se debe a que no, es que usted no ha hecho tal cosa. Entonces, uno se puede apoyar bajo muchas formas para que esto salga adelante. Entonces, eso va para no solamente los que están en sala, sino para todos los que escuchen este video para el desarrollo de la tarea 3. Esta materia la he dictado 4 veces y rara vez algún estudiante no hace la tarea porque investigan mucho, preguntan, miran en YouTube, hay ejemplos claros, lo único que es incorporar a sus datos, porque es lo único que cambia, porque pues ustedes van a encontrar ejemplos parecidos, lo único es que ustedes hacen las adecuaciones pertinentes a su código para, por ejemplo, subir un video, un sonido, una imagen. Eso es todo. Ustedes ya tienen una parte. Ahora lo que tienen que hacer es coger esa parte y cómo la meto a la base de datos, que esa es la investigación. ¿Quedó claro, Andrés y Brian? Sí, señor. Esto, tutor otra pregunta. Esto, en vez de trabajar yo con el One Server, ¿puedo trabajar con SAN? O Sí ya... se podría, pero si usted me va a hacer preguntas, si usted me va a generar problemas, no se los puedo responder. Tenemos que estar alineados todos sobre OneServer, por favor. Ah, perfecto. Sí, alineémonos todo el grupo por OneServer porque a veces cambian los puertos. Mejor dicho, vienen problemas, en cambio yo les puedo dar soporte sobre la misma interfaz. Ah, ¿Listos? listo. Muchísimas gracias por su participación, Andrés y Brian, por sus aportes y sus cuestionamientos que son fundamentales porque dan lineamientos para que todo el grupo de lenguajes de programación cumpla. Yo les deseo pues buena suerte, estoy pendiente por el Teams, por el grupo, o me escriben por el interno cualquier interrogante en las sesiones de la mañana que estoy en la UNAD, si estoy porque el día tengo que ir al HAC, a la José Acevedo Gómez, aquí en Bogotá, entonces a veces estoy dando atención a estudiantes, pero si estoy disponible yo les respondo inmediatamente o al otro día, pero tenemos apenas el tiempo, aprovechen al máximo en la Semana Santa para empezar a crear todos estos lineamientos. Entonces quedaré muy atento. Les deseo muy buena tarde, que aprovechen esta semana que viene y hagan las tareas y pregunten y no dejan para última hora tanto el trabajo grupal como todo y tengan en cuenta todas las recomendaciones que di en la web conferencia. Entonces voy a parar aquí la grabación y muy buena tarde. Vale, claro, bueno. Gracias.